Originalmente este video iba a ser un pseudo podcast en el que iba a dar mi opinión sobre este cómic, pero cuando me di cuenta que este es uno de los peores cómics que he leído en los últimos años, preferí hacer una reseña donde voy a decir 8 razones por las cuales creo que este cómic es malo. Como siempre, cool de la modificación Discord, publiqué este cómic en mi página de Facebook para que puedas leerlo. Revisión rápida para saber si soy la primera persona en hacerle un video en español. En este caso no lo soy, ya existe una reseña, pero está hecha de una forma muy diferente a la mía, por lo tanto no cuenta. Dale con la intro. Comencemos con... ¿de qué trata? James Madrox es encontrado vivo cuando supuestamente debería estar muerto por un evento que honestamente no importa. Bestia lo analiza, le dice que se está descomponiendo y que le va a crear un suero para contrarrestarlo. Entonces roba el dispositivo de viaje en el tiempo de Bishop, viaja al futuro donde, en teoría, Bestia ya debería haber creado el suero, este no pudo lograrlo, llega un Madrox del futuro, se fusionan, le llaman la atención y llegan varios Madrox de diferentes líneas del tiempo para que el Madrox Prime se una en una misión de viajes en el tiempo. ¿No les interesó la premisa, verdad? Pues a mí tampoco. Hasta yo estoy consciente que este tipo de historias solo funcionan con personajes como Spider-Man. Para colmo, ninguno de los protagonistas se multiplica en un cómic que se llama Multiple Man. Comencemos con las 8 razones por las cuales este cómic es malo. Iban a ser más, pero lo simplifiqué. 1. Es muy predecible. Desde que leí el primer número ya sabía cómo iba a terminar la historia. Pero el problema no es que sea simplemente predecible. El problema es que en el primer número ningún personaje te logra interesar. Te dicen que James está muriendo, pero para que nos preocupemos por él. Para colmo, los personajes que lo rodean reconocen que es molesto. Todo esto hace que tengas bajas expectativas cuando predices que esta historia va a tener la típica trama de viajes en el tiempo con bucles temporales. Y créanme, no los culpo si dejan esta historia en el primer número. 2. James no es un buen protagonista. El James Madrox presentado en esta historia no es carismático. Se siente como una persona molesta que carece de una personalidad definida y para empeorar las cosas, el cómic te deja en claro que cada clon suyo es una parte de su personalidad con conciencia propia, pero no vemos una parte de su personalidad que podría terminar en un clon que lo resalte y un clon que lo denote. Es más, siento que no hay mucha diferencia entre él y otro de sus clones, lo cual es irónico. Aparte, no siento que el cómic realmente quiera que sientas empatía por él. Por ejemplo, en el primer capítulo le robo un sándwich a Kitty Pryde y yo no puedo sentir empatía por alguien que roba mi almuerzo. Para colmo, todos mencionan lo molesto que es, a tal punto que concuerdo cuando un personaje dice ¿cómo se volvió más molesto después de morir? 3. Su narrativa es mediocre. No está horriblemente escrito, es decente. Se nota que el guionista sabe escribir, pero es como si el escritor hubiera trabajado sin ganas. Esto causa ansiedad, porque reconocer que está escrito de forma decente hace que tenga expectativas que al final no se cumplen. Si no entendieron lo que dije, les pongo un ejemplo. Hay una escena en el cómic Volver a Nacer de Daredevil que me encanta por lo simple y efectiva que es. De hecho, es mi escena favorita. Esta simple escena de 3 viñetas, que dura unos segundos, transmite bastante. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues que este cómic es tan malo que tengo la sensación de que no es capaz de hacer algo tan simple como esto.
Constantemente encontré ocasiones en las cuales las viñetas se pudieron juxtaponer mejor, y no lo hicieron, o incluso hasta mejorar los diálogos. Hasta hay una página con 20 viñetas que intenta ser profunda y termina siendo muy aburrida. O sea, vine a leer un cómic de X-Men, no a sentir ansiedad. Por cierto, solo hay un chiste que me dio genuina gracia, y es este. 4. Falta de información. A este cómic se le olvidó mencionar desde el primer capítulo por qué el protagonista no puede multiplicarse, lo cual hace que el espectador constantemente se haga preguntas como ¿qué pasaría si los clones con distintos poderes se fusionaran? ¿Por qué no absorbe el clon Juggernaut para tener ventaja? ¿Por qué no exprime el poder de multiplicarse? Y eso no es lo único. En el último capítulo se ve cómo puede absorber a otros, lo cual hace que me pregunte ¿por qué no lo hizo antes? 5. Otra idea hubiera sido mejor. Este cómic es tan mediocre que constantemente siento que el mismo escritor y dibujante pudieron haber contado una historia diferente y mucho mejor escrita que esta. Si tan solo existiera un cómic con el mismo personaje y que abordase mejor el tema de sus... no, espera, existe. Tema para próximo video. 6. Desperdicio de personajes. Sus clones, que son una fusión entre él y otros personajes, parecían que iban a ser interesantes y al final no lo fueron. Para colmo, te cuentan el origen de cada uno de ellos después de sus muertes, cuando ya no deberían importar. Hay personajes como su hijo de esa realidad alternativa, al cual trata como un niño más del montón. En parte lo entiendo, es el hijo de un clon suyo. Pero cuando es asesinado, sentí que debió ser una escena fuerte. Pero en realidad no significó nada serio para nadie. 7. El final no aporta nada. Y cuando llegas al final del capítulo, llegas al final de la historia y sientes que no te aportó nada, lo único que puedes sentir es lástima. Pero no por los personajes que tuvieron que aguantar al molesto de Jimmy Madrox. No. Sientes lástima por la persona que va a tener que limpiar toda esa pila de cadáveres de clones de él. 8. Lo mejor de este cómic son sus portadas. ¿Sabes que este cómic es malo? Cuando lo mejor que puedes decir es que sus portadas son buenas. Las portadas de Marcos Martín me transmiten que será una historia profunda, reflexiva, emocional, con dramas políticos, donde indagaremos en la mente de James Madrox. Pero luego leí este cómic y es como si hubieran convencido al portadista de que esta historia iba a ser muy importante. Conclusión. Este es un cómic muy mediocre y aburrido que no aporta nada a tu vida. El personaje en sí no es malo. Solo depende del tipo de tono que tendrá la historia y cómo ésta ejecute su narrativa. Por Dios, este cómic es tan malo que no le puse música de fondo al video para que se transmita mejor mi estrés. Opinión personal. Si te interesa este personaje, lee cualquier otro cómic donde este personaje aparezca, pero no empieces por este. Y eso ha sido todo. Como siempre, no uso redes sociales, así que no me sigan en ninguna. Cuídense, no lean este cómic y adiós.